La tienda seguía funcionando como cualquier otro día. Las cajas sonaban, los lectores de código pitaban de manera mecánica, y el murmullo constante de clientes llenaba el aire. Pero para Marquez-Hale todo ese ruido se había convertido en un fondo distante. Su atención estaba fija en la mujer de la caja 3, en la forma en que evitaba mover el brazo, en cómo apretaba los labios cada vez que el dolor se hacía más intenso, en la manera casi automática con la que pedía disculpas, incluso cuando no había cometido ningún error. No era solo cansancio, era un miedo aprendido, cultivado día tras día, reforzado por miradas, amenazas veladas y humillaciones públicas. A Marcas se alejó unos pasos, fingiendo observar los estantes cercanos, pero sin perder de vista la caja. Richard, el supervisor, caminaba por el área como un guardián impaciente, deteniéndose detrás de los empleados, respirándoles casi en la nuca, buscando cualquier excusa para corregirlos. Cada vez que alguien cometía el más mínimo error, su voz se elevaba lo suficiente como para que todos escucharan. No era disciplina, era control, y Marcas lo reconoció de inmediato, porque había visto ese tipo de liderazgo antes, disfrazado de eficiencia, protegido por números fríos y reportes que nunca mencionaban personas. Emily atendía a cliente tras cliente sin detenerse. Su brazo lesionado comenzaba a hincharse bajo el yeso, pero ella no se permitía pedir ayuda. Cada vez que alguien tardaba en pagar o hacía una pregunta adicional, sentía la presencia del supervisor como una sombra detrás de ella. En su mente se repetía la misma frase: Ana, aguanta, solo aguanta. No era la primera vez que trabajaba lesionada. La empresa no ofrecía días pagados suficientes, y el seguro médico apenas cubría lo básico. Cuando se había fracturado el brazo semanas atrás, Richard le había dicho, sin bajar la voz, que si podía caminar, podía cobrar, que las excusas médicas no movían cajas ni aumentaban ventas en Marcas. Escuchó parte de esa historia sin que Emily supiera quién era él realmente. Una clienta, con tono compasivo, le preguntó en voz baja si estaba bien. Emily respondió con una sonrisa automática, esa que se aprende cuando decir la verdad puede costarte el empleo. Marcas vio cómo Richard intervenía de inmediato, cortando cualquier intento de conversación humana. La prioridad era la fila, la velocidad, el rendimiento, no la persona. Mientras avanzaba por la tienda, Marcas empezó a notar patrones. Empleados que evitaban el contacto visual con los supervisores, otros que bajaban la cabeza apenas escuchaban pasos firmes acercarse. Nadie hablaba más de lo necesario. Era un ambiente tenso, contenido, como si todos caminaran sobre una superficie a punto de romperse. Y lo más inquietante no era la rudeza abierta, sino la normalización del abuso. Nadie parecía sorprendido. Nadie protestaba. Era simplemente así son las cosas. A Marcas se detuvo frente a un pequeño tablón de anuncios en la sala de descanso. Entre horarios mal impresos y avisos genéricos, había una hoja casi escondida, arrugada por haber sido tocada demasiadas veces. Decía política de puertas abiertas. Prometía un espacio seguro para denunciar abusos, trato injusto o condiciones laborales peligrosas. Marcas sintió una punzada de ironía. Esa política la había firmado él mismo años atrás, convencido de que estaba creando una cultura diferente. Ahora entendía cuán lejos estaba el papel de la realidad en la Caja 3. Emily comenzó a sentir mareos. El dolor ya no era solo físico, era el peso acumulado de semanas sin descanso real. Cuando pidió permiso para ir al baño, Richard miró el reloj exageradamente y suspiró con fastidio. Le concedió 2 minutos, no sin antes recordarle que su productividad estaba en observación. Marcas escuchó esa frase, y algo se quebró dentro de él. No era solo un mal supervisor, era un sistema que lo permitía, que lo recompensaba, que lo había mantenido ahí. Emily caminó hacia el pasillo trasero con pasos inseguros.
En cuanto desapareció de la vista de los clientes, su rostro cambió. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, conteniendo las lágrimas. No quería llorar ahí, no quería darles ese poder, pero el cuerpo ya no respondía a la voluntad. Marcus, desde la distancia, vio como una compañera se acercaba a ayudarla, mirando nerviosa hacia ambos lados, como si incluso la compasión pudiera ser castigada en ese momento. Marcus supo que lo que estaba viendo era solo la superficie. La rudeza de Richard era visible, pero detrás había algo más profundo en informes manipulados. Quejas ignoradas, rotación alta justificada con excusas y una cultura donde el miedo era más eficiente que el respeto. Y lo peor de todo era que, como CEO, él había sido protegido de esa verdad, no por falta de señales, sino porque alguien se había asegurado de que nunca llegaran completas hasta su escritorio. Marcus salió de la tienda unos minutos después, no para irse, sino para respirar. El aire exterior le golpeó el rostro con una claridad dolorosa. Miró el letrero con el nombre de su empresa, ese nombre que representaba años de trabajo, sacrificio y orgullo. Nunca había imaginado que dentro de esas paredes alguien pudiera sentirse tan pequeño, tan deshecho. Apretó los puños. La investigación apenas comenzaba y lo que estaba por descubrir sería mucho peor de lo que imaginaba. Marcus regresó a la tienda con una determinación distinta, como si cada paso ahora tuviera un peso nuevo. Ya no observaba solo con curiosidad, sino con la urgencia de alguien que sabe que algo está profundamente mal y que el tiempo juega en contra. Se mezcló nuevamente entre los clientes, recorriendo los pasillos con calma aparente, pero con los sentidos alerta. Cada palabra, cada gesto, cada silencio le ofrecía una pieza más del rompecabezas. Notó cómo los empleados se comunicaban entre sí con miradas rápidas, casi imperceptibles, como si hubieran desarrollado un lenguaje propio para sobrevivir sin llamar la atención. La tienda no era solo un lugar de trabajo, era un espacio donde todos medían cada movimiento para evitar consecuencias. Emily volvió a su caja con el rostro más pálido que antes. Su compañera le había ofrecido cubrirla unos minutos más, pero Richard apareció de inmediato, reclamando que no había autorización para cambios de turno. No preguntó cómo estaba, no evaluó si realmente podía continuar. Simplemente señaló la caja y le ordenó retomar su lugar. Emily obedeció sin discutir. Marcus observó cómo ajustaba el yeso contra su cuerpo, como si quisiera hacerlo desaparecer. En ese gesto vio resignación, pero también algo más peligroso, la normalización del dolor. Un hombre mayor se acercó a la caja 3 y colocó sus productos lentamente. Emily intentó acelerar, pero el dolor le arrancó una mueca involuntaria. Richard, que parecía estar siempre esperando ese momento, se acercó y golpeó ligeramente la superficie de la caja con los nudillos, lo suficiente para sobresaltarla. «Concéntrate», le dijo con voz seca. El cliente frunció el ceño, incómodo, pero no intervino. Marcus sintió una mezcla de rabia y vergüenza, no solo por Richard, sino por todos los que, como ese cliente, veían la injusticia y seguían adelante en silencio. Mientras tanto, en una oficina al fondo de la tienda, se desarrollaba una realidad completamente distinta. Richard revisaba informes en la computadora, ajustando números, editando comentarios, marcando casillas que decían ambiente laboral adecuado y cumplimiento de protocolos. Sabía exactamente qué palabras usar para que todo pareciera en orden. Las quejas formales nunca salían de la tienda. Las informales se resolvían con amenazas sutiles. Recursos humanos no necesita saber esto, solía decir. Y durante años nadie lo había contradicho a Marcus. Sin ser visto, se asomó brevemente a esa oficina. Reconoció el formato de los reportes, los mismos que recibía cada trimestre. En ellos
Esa tienda aparecía como una de las más eficientes de la región. Baja rotation, altos niveles de productividad, 0 incidentes reportados. La contradicción entre esos documentos y lo que había presenciado era brutal. Comprendió entonces que el problema no era solo un supervisor abusivo, sino un sistema que premiaba resultados sin cuestionar los métodos. Al caer la tarde, la tienda se llenó de más clientes. El ritmo se volvió más intenso, más agresivo. Richard parecía crecerse en ese caos, moviéndose de caja en caja, corrigiendo en voz alta, comparando a los empleados entre sí, usando la vergüenza como herramienta de motivación. Emily comenzó a cometer pequeños errores, un cambio mal entregado, un producto registrado 2 veces. Cada error era señalado frente a todos. Marcus vio cómo los ojos de Emily se humedecían, pero ella se negaba a llorar. No, ay, no frente a él. En un breve descanso, Marcus se sentó cerca de la zona de comida, fingiendo revisar su teléfono. Escuchó a 2 empleados hablar en voz baja. Mencionaban a Richard con temor, pero también con resignación. Siempre ha sido así, dijo uno. Si te quejas, te quitan horas. El otro asintió. Contó que una compañera había intentado denunciar una vez y semanas después fue despedida por bajo rendimiento. No había pruebas, no había defensa, solo una lección clara para el resto. A Marcus sintió un nudo en el estómago. Esa historia no aparecía en ningún informe. Nadie la había contado en las reuniones de liderazgo. Era una verdad enterrada bajo capas de burocracia y miedo. Y lo peor era que él, desde su oficina principal, había hablado muchas veces de valores, de respeto, de cultura empresarial, palabras bonitas que no habían protegido a personas reales. Al final del turno, Emily se quitó el uniforme con movimientos lentos, casi mecánicos. Su brazo estaba más inflamado y su rostro reflejaba agotamiento extremo. Richard pasó a su lado sin mirarla, como si ya no existiera. Para él, solo era una cifra más en una tabla de productividad. Marcus observó la escena desde lejos, consciente de que había llegado el momento de dejar de observar y empezar a actuar. Pero no today. Necesitaba entender hasta dónde llegaba todo eso. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Cuántas tiendas funcionaban de la misma manera, mientras las luces de la tienda se atenuaban y los últimos clientes se marchaban? Marcus salió una vez más al exterior. El cielo ya estaba oscuro. Inspiró profundamente y tomó una decisión silenciosa. No iba a confrontar a Richard de inmediato. Lo que había visto era solo una parte de la verdad. Y si esa parte ya era tan cruel, la verdad completa debía ser devastadora. Marcus no regresó a su auto de inmediato. Permaneció unos minutos más, observando el edificio desde el estacionamiento casi vacío, como si intentara memorizar cada detalle, cada ventana iluminada, cada sombra proyectada en el interior. Sabía que esa tienda no era una excepción aislada, era un síntoma, y como todo síntoma ignorado durante demasiado tiempo, había crecido hasta volverse peligroso. Cuando finalmente se alejó, no lo hizo con alivio, sino con la carga de una responsabilidad que ahora pesaba más que nunca. A la mañana siguiente, volvió. Mismo atuendo sencillo, misma gorra, misma apariencia anónima, pero esta vez llegó antes que la mayoría de los empleados. Vio cómo algunos entraban cabizbajos, sin hablar, como soldados resignados antes de una batalla cotidiana. Emily llegó unos minutos después, visiblemente rígida. El yeso de su brazo estaba aún más sucio, señal de que no había podido descansar. Marcus la observó saludar con un gesto casi imperceptible a una compañera. No intercambiaron palabras. En ese silencio había un acuerdo tácito: no decir nada que pudiera ser usado en su contra dentro de la tienda. Richard ya estaba en su territorio. Caminaba con seguridad, repartiendo órdenes, marcando el ritmo. Cuando vio a Emily, su mirada se detuvo en el brazo lesionado por un segundo demasiado largo. No dijo nada,
pero ese silencio era una advertencia. Marcus notó cómo Emily se tensaba, como si se preparara para recibir un golpe invisible. El turno apenas comenzaba, y la presión ya era asfixiante. A Marcus se ubicó cerca del área de cajas, desde donde podía escuchar conversaciones sin llamar la atención. Fue entonces cuando escuchó algo que lo estremeció. Richard hablaba con otro supervisor, uno más joven, en tono confidencial, pero sin demasiado cuidado. Comentaban sobre recortes, sobre limpiar el personal que no rendía, sobre la facilidad de justificar despidos con evaluaciones internas. Richard se jactaba de saber exactamente qué escribir, para que nadie en la oficina central hiciera preguntas. Hablaba de los empleados como piezas intercambiables, como números sin rostro. Marcus sintió como la sangre le hervía, pero se obligó a mantenerse inmóvil, a seguir siendo invisible. Emily comenzó a atender a los primeros clientes del día. Sus movimientos eran torpes, no por falta de habilidad, sino por dolor acumulado. Cada vez que intentaba usar la mano sana para compensar, el cuerpo le pedía descanso. Richard observaba desde lejos, esperando. El momento llegó cuando Emily dejó caer una bolsa al suelo. El ruido fue leve, pero suficiente. Richard caminó hacia ella con pasos firmes y la reprendió frente a todos, elevando la voz, cuestionando su capacidad, insinuando que estaba buscando excusas para trabajar menos. Marcus vio cómo algunos clientes se incomodaban, cómo otros simplemente miraban hacia otro lado. Algo cambió entonces en el ambiente. No fue un acto de rebeldía abierta, sino una grieta. Una clienta mayor intervino con voz temblorosa, pidiendo que dejaran a la joven en paz. Richard la calló con una sonrisa falsa y un tono condescendiente, asegurando que todo estaba bajo control. Emily bajó la cabeza. Marcus apretó los dientes. Aquella intervención, pequeña y frágil, era la prueba de que el abuso ya no pasaba desapercibido, pero también de que nadie tenía el poder real para detenerlo, excepto Ellen más tarde. En el área de descanso, Marcus se sentó cerca de un grupo de empleados durante el almuerzo. Hablaban en voz baja, pero lo suficiente para que pudiera escuchar fragmentos de historias en turnos extendidos sin pago adicional. Amenazas de reducción de horas, evaluaciones negativas como castigo por cuestionar órdenes. Uno de ellos mencionó que Richard tenía un historial similar en otra tienda, pero que siempre lograba ser transferido antes de que cualquier investigación avanzara. Ese dato fue como una pieza clave, encajando en su lugar. No era solo una falla local. Alguien había protegido a Richard durante años. Emily entró al área de descanso con dificultad. Apenas probó su comida. Una compañera le preguntó si había ido al médico recientemente. Emily negó con la cabeza. No podía permitirse faltar. Si pedía más tiempo, perdería horas, y con ellas la posibilidad de pagar el alquiler. Marcus escuchó todo en silencio, sintiendo una mezcla de indignación y culpa. La empresa que había construido para ofrecer oportunidades se había convertido en Isrincan, en una trampa. Cuando terminó el turno, Emily se quedó unos minutos más, limpiando su área. Richard pasó lista, evaluó resultados y se fue sin despedirse. Marcus se quedó observando cómo los empleados salían uno a uno, agotados, arrastrando los pies. La tienda quedó en silencio, pero el peso de lo vivido seguía flotando en el aire. Marcus supo entonces que ya no bastaba con recopilar información. Había llegado al límite. La siguiente vez que entrara a esa tienda, lo haría con otro propósito. No como observador, sino como la verdad misma, dispuesta a salir a la luz, aunque eso significara destruir todo lo que estaba podrido desde adentro. Marcus no durmió bien esa noche. Cada escena regresaba una y otra vez a su mente, con una claridad cruel, a la voz de Richard, elevándose por encima de todos. El temblor involuntario en las manos de Emily,
las miradas esquivas de los empleados, que habían aprendido a sobrevivir callando. No era solo rabia lo que sentía, era una decepción profunda consigo mismo. Había construido la empresa con la idea de dignidad y oportunidad, pero en algún punto el crecimiento había creado grietas, donde personas como Richard aprendieron a esconderse. Al amanecer, Marcus ya había tomado una decisión irreversible. Al día siguiente, no fue a la tienda. En lugar de eso, se sentó en una sala discreta de un edificio cercano, con una libreta abierta frente a él. Comenzó a escribir nombres, horarios, comportamientos, frases exactas que había escuchado. No quería depender solo de su memoria. Cada detalle podía marcar la diferencia. Hizo llamadas desde un teléfono personal, no corporativo, a antiguos contactos que ya no respondían a la jerarquía interna de la empresa. Personas de auditoría, de cumplimiento, de recursos humanos independientes. No les dio todos los detalles, solo lo suficiente para activar su interés. Les dijo que necesitaba mirar debajo de la superficie, sin filtros, sin avisos previos. Esa misma tarde regresó a la tienda, una vez más como un cliente cualquiera. El ambiente estaba más tenso que otros días. Emily no estaba en la caja 3. Marcus sintió un sobresalto inmediato. Preguntó casualmente a otro empleado y la respuesta llegó cargada de miedo. La habían enviado a reponer mercancía al almacén para que no retrasara las cajas. Marcus entendió el mensaje oculto. Era un desplazamiento silencioso. En el almacén, lejos de los clientes, Richard podía presionar sin testigos. Marcus caminó hacia la parte trasera. El ruido cambiaba ahí dentro. Menos voces, más seco metálico. Encontró a Emily levantando cajas con una sola mano, apoyando el brazo lesionado contra el cuerpo. El esfuerzo era evidente. Su respiración era irregular. Marcus se detuvo a unos metros, fingiendo revisar un producto, pero observando todo. Richard apareció casi de inmediato, señalando una pila de cajas y exigiendo que se movieran rápido. Emily intentó explicar que el médico le había prohibido cargar peso. Richard se rió, una risa breve y fría, y le recordó que nadie la obligaba a quedarse, que siempre podía irse si no estaba satisfecha. Emily se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Marcus sintió algo romperse dentro de él. No era solo abuso laboral, era crueldad deliberada. Era alguien aprovechándose de la vulnerabilidad de otra persona con la certeza de que no habría consecuencia. En ese instante, Marcus comprendió que ya no estaba investigando si había un problema. El problema estaba confirmado. Ahora necesitaba pruebas irrefutables. En los días siguientes, la tienda recibió visitas inesperadas. Personas que se presentaban como consultores externos, clientes misteriosos, evaluadores de procesos. Nadie sabía que todos respondían a Marcus. Richard, confiado como siempre, no cambió su comportamiento. Incluso se volvió más severo, convencido de que la presión generaba resultados. Cada palabra áspera, cada amenaza velada, cada humillación fue documentada. Grabaciones de audio, testimonios escritos, registros de turnos alterados. Todo salía a la luz. Emily, sin saberlo, se convirtió en el centro de ese archivo silencioso, no porque fuera débil, sino porque su situación exponía el sistema completo. Su lesión había sido reportada, ignorada y luego usada en su contra. Sus horas habían sido modificadas, sus evaluaciones manipuladas. Marcus vio su nombre repetirse una y otra vez en documentos internos con comentarios ambiguos, diseñados para justificar cualquier acción futura. Era una trampa perfecta, y Richard la había tendido con precisión. Una tarde, mientras Emily descansaba unos minutos en el área trasera, Marcus se sentó cerca de ella. No como CEO, no como juez, solo como persona. Le preguntó cómo estaba. La pregunta, tan simple,
La desarmó. Al principio respondió con frases automáticas, pero algo, en el tono de Márquez, en su forma de escuchar sin interrumpir, hizo que bajara la guardia. No dijo todo, pero dijo lo suficiente. Habló del dolor, del miedo a perder el trabajo, de la sensación constante de ser reemplazable. Márquez la escuchó en silencio, con el corazón pesado. No le prometió nada, no reveló quién era, pero en ese momento selló una promesa interna. Esto no iba a quedar así. Cuando Márquez salió de la tienda esa noche, no miró el letrero. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que representaba y lo que debía cambiar. Richard seguía creyendo que tenía el control. Los empleados seguían pensando que nadie los escuchaba, pero algo había cambiado. La verdad ya estaba en movimiento, y cuando finalmente se revelara, no solo destruiría una carrera construida sobre el abuso, sino que obligaría a toda la empresa a mirarse al espejo, sin excusas, sin maquillajes, sin mentiras. Márquez comenzó a acelerar el proceso sin que nadie lo notara. La investigación silenciosa ya no era solo observación. Ahora era una red que se cerraba poco a poco. Los auditores externos siguieron entrando y saliendo de la tienda con excusas técnicas, midiendo tiempos, revisando protocolos, haciendo preguntas aparentemente inocentes. Richard, lejos de sentirse amenazado, se mostraba confiado, incluso arrogante. Respondía con frases ensayadas, señalaba gráficos, hablaba de resultados. No sabía que cada palabra quedaba registrada, contrastada, desmontada. La seguridad que mostraba no venía de la inocencia, sino de años de impunidad a Emily. Mientras tanto, empeoraba. El dolor en su brazo ya no se limitaba al movimiento. Se había vuelto constante, punzante, como un recordatorio permanente de que su cuerpo estaba cediendo antes que el sistema. Una mañana, mientras descargaba mercancía en el almacén, perdió el equilibrio y cayó de rodillas. El golpe no fue fuerte, pero el impacto emocional sí. Permaneció en el suelo unos segundos, respirando con dificultad, temiendo que alguien apareciera. Cuando Richard llegó, no preguntó si estaba bien. Le dijo que se levantara y dejara de hacer espectáculo. Ese momento invisible para los clientes fue captado por una de las cámaras internas que Márquez ya había ordenado revisar a fondo la caída de Emily. Marcó un antes y un después entre los empleados. Algo se rompió colectivamente. Las miradas ya no eran solo de miedo, empezaban a ser de cansancio extremo, de rabia contenida. 2 trabajadores se acercaron esa misma semana a uno de los auditores, creyendo que hablaban con alguien sin poder real. Contaron historias que llevaban años guardadas en amenazas, favoritismos, despidos estratégicos, supervisores anteriores, que habían sido silenciados o trasladados por cuestionar a Richard. El patrón era claro, demasiado claro. Márquez revisó los testimonios uno por uno, solo, en silencio. No necesitaba levantar la voz para sentir la gravedad de lo que estaba leyendo. Richard no era una anomalía, era el resultado de un sistema que había permitido que los resultados justificaran cualquier método, y lo más duro de aceptar era que ese sistema había crecido bajo su liderazgo, aunque nunca hubiera sido su intención. La responsabilidad era ineludible. Un viernes por la tarde, Richard llamó a Emily a la oficina. Le entregó una evaluación negativa. Bajo rendimiento, falta de compromiso, problemas de actitud, todo cuidadosamente redactado para sonar objetivo. Emily sintió que el mundo se cerraba. Sabía lo que venía después. Reducción de horas, presión, despido. Firmó con la mano temblorosa. Richard sonrió apenas. Para él, era otro paso más hacia optimizar el equipo. Márquez estaba presente en la tienda ese día. Vio a Emily salir de la oficina con el rostro desencajado, intentando no llorar frente a los demás. En ese instante supo que no podía esperar más. La revelación no podía postergarse indefinidamente, pero tampoco podía ser impulsiva. Necesitaba que la verdad cayera con todo su peso,
no solo sobre Richard, sino sobre cada nivel que había permitido ese abuso en esa noche. Marcus convocó una reunión extraordinaria para la semana siguiente. No avisó del motivo, solo exigió presencia a gerentes regionals, recursos humanos, cumplimiento y el supervisor de la tienda. Richard recibió el correo con una sonrisa confiada. Pensó que sería una felicitación más, otra confirmación de que sus números lo protegían. No imaginaba que estaba caminando directo hacia el final de su poder. Mientras tanto, Emily llegó a casa y se sentó en la oscuridad, con el uniforme aún puesto. Pensó en renunciar, pensó en rendirse, pensó que nadie la escucharía jamás. No sabía que su historia ya había sido escuchada, que su dolor ya no estaba oculto, que todo lo que había soportado estaba a punto de convertirse en la pieza central de una verdad imposible de ignorar. A la tienda cerró esa noche como siempre, pero el aire era distinto. Algo se acercaba, algo definitivo, y esta vez no habría forma de esconderlo. Marcus llegó a la tienda temprano el lunes siguiente, pero esta vez no era un visitante anónimo. Caminaba con una calma que contrastaba con la tensión que ya se percibía entre los empleados. Había revisado cada registro, cada reporte, cada testimonio, y sabía exactamente cómo proceder. Su plan no era confrontar a Richard inmediatamente frente a todos. Necesitaba la estructura adecuada para que la verdad no pudiera ser negada, para que cada pieza del abuso quedara documentada y expuesta. La atmósfera dentro de la tienda ya no era solo de miedo, era expectación silenciosa, como si los empleados también pudieran sentir que algo estaba a punto de cambiar. Emily estaba en la caja 3, esforzándose de nuevo con el brazo lesionado. Cada movimiento era un recordatorio del dolor constante, pero también de la resiliencia que había desarrollado. Cuando Marcus entró por la puerta principal, algo cambió. No dijo nada, solo se situó estratégicamente cerca de la oficina de Richard, observando cada acción, cada palabra. Richard, sin percatarse de quién era realmente, continuaba con su rutina de microagresiones, reprensiones frente a los clientes, comparaciones entre empleados y comentarios sarcásticos disfrazados de consejo. Esta vez, sin embargo, había testigos adicionales que no eran clientes auditores encubiertos, cámaras revisadas y Marcus mismo a media mañana. Richard llamó a Emily a la oficina para discutir otra evaluación de desempeño. Emily entró con paso tembloroso, consciente de que la sesión sería una humillación más. Marcus la siguió discretamente, asegurándose de que no hubiera forma de manipular la situación. Richard desplegó la evaluación frente a ella, criticando su velocidad, su atención y hasta su actitud. Cada palabra estaba calculada para herir, para que el miedo se mantuviera presente. Pero esta vez, Marcus intervino de manera silenciosa, agravó la conversación, tomó notas de todo y validó que cada irregularidad quedara registrada. El punto de quiebre llegó cuando Emily, exhausta y frustrada, se atrevió a levantar la voz para explicar la limitación de su brazo y las condiciones que la habían obligado a seguir trabajando. Richard, acostumbrado a la obediencia ciega, reaccionó con incredulidad y enojo, levantando la voz y amenazándola con reducir horas e incluso despedirla. En ese instante, Marcus entró formalmente en la oficina. Su presencia cambió todo. Richard lo miró confundido, sin reconocerlo, creyendo que era un supervisor más. Marcus se identificó con calma. Soy Marcus Haley, CEO y propietario de esta empresa. El silencio que siguió fue absoluto. Los auditores y empleados que habían estado observando la escena no podían creer lo que veían. Marcus tomó asiento frente a Richard y comenzó a exponer, con pruebas irrefutables, cada abuso, cada manipulación de reportes, cada humillación documentada. Emily, aunque sorprendida por la repentina intervención, finalmente pudo respirar. Escuchó a Marcus detallar cómo su caída había sido ignorada,
cómo sus evaluaciones habían sido manipuladas y cómo el sistema entero había permitido que alguien como Richard ejerciera poder absoluto sobre personas vulnerables. La tensión en la oficina era insoportable. Richard intentó defenderse, justificar sus acciones, alegar que todo estaba dentro de los protocolos, pero Márquez tenía cada prueba respaldando su palabra. No había escapatoria. Mientras Márquez hablaba, los empleados que estaban presentes comenzaron a dejar escapar sus propias experiencias. Pequeños comentarios que antes habían temido compartir emergieron uno tras otro. La manipulación de horas, las amenazas veladas, los despidos injustificados, los días de enfermedad ignorados. Cada relato se sumaba a la evidencia, construyendo un caso sólido que Richard no podía refutar. La humillación que él había infligido durante años estaba ahora completamente expuesta, y la dinámica de poder se invertía de manera irrevocable, aun cuando la reunión terminó. Márquez ordenó que Richard fuera removido inmediatamente de su posición y que se iniciara una investigación formal. Los empleados, incluyendo a Emily, respiraron aliviados. Por primera vez en mucho tiempo, la tienda dejó de ser un lugar de miedo y comenzó a transformarse en un espacio donde la dignidad y el respeto podrían recuperarse. Márquez habló con cada persona, asegurándose de que entendieran que las políticas habían fallado y que él estaba allí para corregirlas, no para repetir los errores del pasado. Al final del día, mientras los empleados salían de la tienda, con una mezcla de agotamiento y alivio, Emily se quedó unos minutos más con Marcus. Le agradeció en silencio, sin palabras grandilocuentes, simplemente con la mirada y un leve gesto de la cabeza. Márquez comprendió entonces que el verdadero cambio no venía solo de remover a un supervisor abusivo, sino de reconstruir la confianza y la seguridad que habían sido arrebatadas durante tanto tiempo. Ese día, algo había comenzado a sanar, y la tienda, que había sido escenario de abuso durante años, ahora tenía la oportunidad de convertirse en un lugar donde todos pudieran ser escuchados y respetados. Márquez pasó la noche reflexionando sobre lo ocurrido en la tienda. Había enfrentado a Richard, expuesto sus abusos y dado un primer paso hacia la reparación, pero sabía que eso era solo el comienzo. El daño estaba hecho. Actos de miedo, humillación y desconfianza no se borrarían con una sola reunión. Su responsabilidad ahora era mayor que nunca en reconstruir la cultura de la empresa desde adentro, asegurarse de que nadie más sufriera en silencio y demostrar que el respeto y la dignidad no eran opcionales, sino principios fundamentales. Al día siguiente, Márquez regresó a la tienda temprano. La atmósfera había cambiado de manera palpable. Los empleados se movían con cautela, algunos con incertidumbre, otros con esperanza. Márquez los saludó a todos personalmente, recordándoles que ahora tenían una voz, que sus experiencias importaban y que cualquier comportamiento abusivo en el futuro sería abordado de inmediato. Emily lo observaba desde su puesto, con el brazo aún vendado, pero con la espalda erguida. Había algo en su mirada que antes no estaba en confianza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba realmente de su lado. Márquez convocó a una reunión con todos los gerentes y supervisores de la tienda. Explicó que los cambios no eran opcionales. Había que reconstruir procedimientos, transparentar reportes y capacitar al personal en trato humano y liderazgo responsable. Richard ya no estaba, pero Márquez sabía que su influencia aún podía sentirse. Por eso enfatizó la importancia de escuchar, de documentar irregularidades y de garantizar que nadie fuera castigado por hablar. Cada palabra estaba medida, pero era clara: la impunidad había terminado. Mientras la reunión continuaba, Emily se acercó a Márquez discretamente y le contó detalles que aún no se habían registrado, pequeños abusos, comentarios hirientes, jornadas extenuantes
que nadie había considerado importantes. Marcas escuchó atentamente tomando notas, asegurándose de que cada experiencia tuviera un registro oficial. Lo que para algunos parecía anecdótico, para él era evidencia de la cultura que debía cambiarse. Cada palabra de Emily era un paso más hacia la justicia. En los días siguientes, Marcas implementó cambios concretos, ajustó turnos, mejoró la comunicación interna, revisó todas las evaluaciones de desempeño y eliminó cualquier registro manipulado por Richard. Allí estableció un canal directo de comunicación con él para que los empleados pudieran reportar irregularidades sin intermediarios. La tienda comenzó a transformarse lentamente. Ya no era un espacio de miedo, sino un lugar donde las personas podían expresar preocupaciones, donde el dolor y las limitaciones físicas eran respetadas, y donde la productividad ya no era excusa para la crueldad. Emily se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia y supervivencia. Con el brazo finalmente recuperándose gracias a cuidados médicos adecuados, comenzó a desempeñarse con confianza renovada. Sus compañeros notaron el cambio. No solo estaba más fuerte físicamente, sino que su actitud transmitía que había alguien dispuesto a escuchar y protegerlos. Marcas la felicitó en privado, asegurándole que su valentía al seguir adelante a pesar del dolor había sido fundamental para destapar la verdad. Para Richard, la caída fue definitiva. No hubo forma de revertir la exposición de sus abusos. La empresa inició un proceso formal que incluyó despido y seguimiento legal. Los gerentes y empleados que habían permitido su comportamiento fueron también responsabilizados. Márquez comprendió que la lección era profunda. La cultura de una organización se construye con personas responsables, y un solo individuo abusivo puede destruir años de trabajo si no se controla a tiempo. Al final de la semana, Marcas se quedó solo en la tienda después del cierre, caminando entre los pasillos, observando los estantes y los espacios donde tantas veces había presenciado injusticias. Cada detalle parecía distinto, la luz ya no parecía opresiva, los pasillos ya no tenían ecos de miedo. Sabía que el camino hacia la recuperación total sería largo, pero por primera vez la tienda tenía la oportunidad de ser un lugar justo, humano y respetuoso. Y en esa certeza silenciosa, Marcas encontró una especie de alivio. La mañana en que Marcas volvió a la tienda por última vez para supervisar la implementación de los cambios, el aire ya era diferente. No había tensión escondida en las miradas de los empleados, ni pasos apresurados por miedo a ser reprendidos. Había un silencio que hablaba de respeto y cautela, pero también de esperanza. Marcas recorrió los pasillos con calma, observando cómo cada empleado se movía con confianza, algunos incluso sonriendo tímidamente. Emily estaba en su puesto habitual, yace en el yeso, levantando cajas y atendiendo a los clientes con una seguridad renovada. Márquez la observó un instante, recordando todo lo que había pasado, y sonrió internamente. Su resiliencia había sido la chispa que encendió la verdad. Ann se reunió con todos los empleados en la zona central de la tienda. Márquez habló con voz firme pero cálida, recordándoles que la empresa no era solo números ni resultados, sino personas. Les dijo que los errores del pasado no se repetirían, que los abusos no serían tolerados, y que cada uno de ellos tenía ahora un espacio seguro para expresar preocupaciones. Los empleados escuchaban atentos, algunos con los ojos vidriosos, otros con la mandíbula apretada por años de tensión, finalmente liberada. Emily estaba entre ellos, erguida, con la mirada clara y segura, simbolizando la victoria silenciosa de quienes habían soportado demasiado. Richard ya había sido removido oficialmente y el proceso legal estaba en curso. Su caída había sido rápida y completa, y su influencia ya no se sentía en la tienda. Los gerentes y supervisores que habían permitido su abuso habían sido reubicados o despedidos, y Marcas había instaurado nuevas políticas de supervisión
y auditorías regulares para garantizar que nadie pudiera tomar el control del miedo. Nuevamente, la empresa comenzaba a reconstruirse desde sus cimientos, y la cultura laboral se estaba transformando en algo tangible, visible y humano. Emily recibió apoyo médico completo y un plan de reintegración adecuado a sus necesidades físicas. Su recuperación fue constante y visible para todos. No solo había sobrevivido a la humillación y al dolor físico, sino que ahora se encontraba en un espacio donde podía crecer, prosperar y sentirse segura. Márquez se aseguró de que ella tuviera un rol importante en la tienda, tanto por su experiencia como por la fuerza de su ejemplo. Su voz, antes silenciada, se convirtió en un referente para otros empleados, recordándoles que cada uno podía ser escuchado y protegido. A los días siguientes fueron de adaptación y reparación. Márquez supervisó personalmente la formación de los empleados en liderazgo responsable, trato humano y comunicación efectiva. Se implementaron canales de denuncia directos y seguros, y los procesos de evaluación de desempeño se hicieron completamente transparentes. La tienda comenzó a operar de manera eficiente, pero esta vez basada en el respeto y la colaboración, no en el miedo y la presión. Los clientes percibieron un cambio sutil, pero real. El personal estaba más motivado, más seguro y más humano. En una tarde, al final del turno, Márquez caminó solo por los pasillos. Observó los estantes ordenados, las cajas vacías pero en movimiento, y a Emily despidiéndose de un cliente con una sonrisa genuina. Se detuvo un instante y respiró profundamente, comprendiendo que la lucha había valido la pena. No era solo la victoria contra un supervisor abusivo, era la restauración de la dignidad, la recuperación de la humanidad en un espacio que durante demasiado tiempo había sido frío y opresivo. La verdad había salido a la luz, y con ella la oportunidad de un futuro diferente. Antes de salir de la tienda por última vez, Márquez miró hacia atrás una vez más. No había orgullo ostentoso en su mirada, ni satisfacción superficial. Solo había un sentimiento profundo de justicia y responsabilidad cumplida. La tienda ya no era un lugar donde el miedo gobernaba, era un lugar donde la confianza, la transparencia y el respeto podían prosperar. Y en ese silencio lleno de significado, Márquez comprendió que, aunque el cambio real siempre requiere esfuerzo constante, ese día se había dado un paso fundamental. La injusticia había sido confrontada, la víctima escuchada, y la cultura transformada. La historia de Emily y de todos los que habían sufrido ya no sería ignorada, y su coraje se convertiría en el símbolo de un nuevo comienzo. Mientras Márquez cerraba la puerta de la tienda detrás de él, sintió un peso liberarse de sus hombros. La verdad había ganado, la justicia había comenzado, y finalmente había esperanza.